Hebreos 13, del versículo 10 en adelante, Hebreos 13. Dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Escuche esto, acá hay una revelación. Dice que lo sacrificado se quemaba fuera. Jesús, para cumplir su ministerio, dice que lo hizo fuera de la puerta. Me gusta mucho el libro de Hebreos porque es muy revelador y la palabra de Dios es tremenda en cuanto a lo que habla de Jesucristo y su obra. En el 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la de porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Cuidado con todos aquellos que no se congregan, que solamente escuchan la radio. Ya, esos son la iglesia como que viven en el aire. No se sujeta a nadie. No. Acá dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Les damos un aplauso, por favor, a todos los que nos están escuchando por la radio. Aleluya. Bendecimos a nuestros hermanos que escuchan esta palabra por la radio. Esperamos que sea de bendición. Estaban fríos mis hermanos, así que ahora vamos a dar un grito de júbilo y un aplauso fuerte para nuestros hermanos que nos escuchan en la radio. A ver. ¡Ay, sí! Quiero comenzar esta palabra diciendo que el acto redentor y uno de los grandes hechos que hizo Cristo, que fue la salvación, Él lo hizo fuera de la puerta. El Señor salió fuera. La vida y ministerio de Jesucristo se desarrolló principalmente afuera. Jesús no estaba en el templo. Y vamos a ver algunos hechos importantes que acontecieron. Ahí en el libro de Mateo 8, 18, 20, voy a citar harta Biblia, así que necesito a alguien ágil ahí, que los coloque, por favor. Mateo 8, del versículo 18 al 20. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús llamó a sus discípulos también afuera. Ahí en Mateo 4, 18, 22, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio otras dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban su red, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuando yo me convertí, hace bastante tiempo, si no me falla la memoria, creo que son ya 25 años, ¿o no? ¿O más? Un poquito más parece, bordeando los 30.
Me convertí a los 26 años, hoy tengo 50. Y ha sido algo sobrenatural cuando yo me convertí. Yo estaba trabajando, yo trabajo en laboratorio y tenía turno de noche. Y una voz me habló y me dijo que hablara en lenguas. Y yo le dije, yo no puedo hablar en lenguas. Yo pensé que estaba hablando conmigo mismo. Y me reí. A todo esto, antes de eso, la misma voz me dijo que cantara alabanzas. Y yo le digo, no me sé ninguna. Pensando que yo estaba hablando conmigo mismo. Y me dijo, ¿te sabes dos? A ver, dije yo, es cierto. Lo que pasa es que cuando yo vivía en Mejillones, me convertí allá en Mejillones, y en la casa donde yo estaba viviendo, era una casa de familia, la hija de los dueños de casa se convirtió y hacían reuniones, hacían célula en esa casa. Fíjense, en ese tiempo ya habían reuniones en casa y me habían invitado muchas veces a estar con ellos y yo participé algunas veces y ahí aprendí esas dos alabanzas que eran muy cortitas. Y cuando termino de cantarla en aquella noche en mi trabajo, la voz habló y me dijo que ahora habla en lenguas. Y yo le dije, yo no sé eso, yo no sé hablar en lenguas. Yo era católico, apostólico y pecador. Muy pecador. Pero buscaba al Señor, quería saber de Él, quería servirle. Había anhelo en mi corazón. Y a todo esto yo había clamado al Señor anteriormente y le pedí a Él que me diera una respuesta y que yo quería conocerlo y quería rendir mi vida a Él. Y que si Él me daba eso, donde yo pudiera aferrarme, no me soltaría más y le seguiría todos los días de mi vida. Jesús, toma en serio tu oración. A lo mejor a veces tú no lo tomas en serio, pero Él sí. Dios toma en serio tu oración. Cuando es del corazón, Dios lo aprecia y lo toma y lo guarda y después trae la respuesta. Después yo entendí eso. Esa noche que yo oré y le pedí a Él, yo estaba llorando y le dije que me ayudara. Estaba en un estado de depresión muy grande y yo quería suicidarme. Tenía 23 años y no quería seguir viviendo. Y la única persona que me habló del Señor fue esta niña que estaba en la casa. Y Él me miró y me dijo, Aníbal, yo no sé cómo, pero lo único que te puedo decir es que Jesús es el único que te puede ayudar y salvar. Tienes que buscarlo tú a Él. Y esa noche comencé a hablar en lenguas. Empecé a pronunciar unas palabras que yo me sabía y algo fluyó de mí y fue algo sobrenatural que después yo no lo pude controlar y no paró y no paró y no paró. Y comencé a llorar, lágrimas salían por mis ojos, dejé de trabajar, estaba totalmente conmocionado. Fue una experiencia sobrenatural con el Señor. Dios me llevó a perdonar a mi papá, que yo no lo podía perdonar, tenía mucho odio hacia él. Y me hizo entender por qué mi papá era así. Me hizo amar a mi papá, a perdonarlo. Después yo conversé con él se bautizó, se convirtió. Mi mamá, mis hermanos se bautizaron. Hoy está aquí mi hermana, quiero que se ponga de pie. Marisol está con sus hijos, mi sobrino Rodrigo y mi sobrina. Pónganse de pie, ahí están ellos. Dios es fiel. Los bendigo. Tomen asiento. ¿Por qué hice esto? Porque lo que Dios hace a través de tu vida va a trascender a otras personas. Dios quiere tocar tu vida, pero también quiere tocar a los tuyos, a tus amigos. Donde tú estás, Dios te quiere usar. Dios no me habló en una iglesia. Dios no me usó en una iglesia. Dios me usó ahí en mi trabajo. Ahí Él vino esa noche. Bendita noche. Nunca más fuiste el mismo. De aquella noche mi vida cambió totalmente. Se despertó en mí un hambre y una sed por la presencia de Dios y por buscar a Dios. Estaban mis compañeros de trabajo y yo conversaba con ellos y lo único que quería que ellos me hablaran de Dios. Rogaba por dentro, oye, háblame de Jesús, háblame del Señor.
Aquella noche se me hizo eterna. Lo único que quería era llegar a casa, tomar una Biblia y devorármela. Quería escuchar de Dios. Tenía sed y hambre de Dios. Eso nunca antes había ocurrido. Nunca antes yo había experimentado algo así. Era sobrenatural. Comenzaron a manifestarse otros dones que después yo entendí con el tiempo que eran dones proféticos. Comencé a tener sueños, visiones fuertes, visiones sin cerrar los ojos. Un compañero de trabajo se convierte, un joven. Él se convierte a través de mi testimonio. Ahí en mi trabajo yo comencé a hablarle y se convirtió en mi discípulo. Dios lo que va a hacer lo va a hacer afuera, no lo va a hacer aquí dentro. Jesús no estaba en el templo, estaba afuera. Y le estaba enseñando a la gente. Y llamó a los discípulos, a los 12 los llamó afuera. No esperó que llegaran al culto, a la reunión. Fue a buscarlos. Él oró y Dios le habló y le dijo que los buscara, porque después en Juan, cuando él ora, dice: los que tú me diste, yo los he guardado, y solo se ha perdido el hijo de perdición, pero porque así estaba escrito. Y a los discípulos que él llama, los llama en la playa. Pero ¿cómo en la playa? Si uno va a bañarse, a disfrutar con la familia, no va a predicar. Tenemos que sacarnos esos paradigmas de nuestra mente. Como que nosotros tendemos a separar las cosas. No, es que estoy de vacaciones, pastor. Dios no sale de vacaciones. Si tú sales de vacaciones, sigues siendo hijo de Dios. Si te subes a un avión, a un bus, puedes predicarle a la gente, al que se sienta a tu lado. Donde tú vayas, puedes manifestar y hablar del Señor y testificar de quién es Él. Y ahí en Mateo 4, 18 al 22, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro. Ya lo habíamos leído. Y los llamó a estos varones, que eran 4 y eran pescadores, eran hombres comunes. Ellos echaban la red, pescaban, andaban hediondo pescado. No andaban hediondo flores, ni agua brava, ni a Hugo Boss. No, andaban hediondo pescado. Y Jesús allá llegó y les habló. Y los llamó, los abrazó y le dijo: síganme. A Pedro le dijo: te haré pescador de hombres. Ya no serás un pescador de peces, ahora vas a pescar hombres. Sígueme, Pedro. Jesús llamó a gente en la calle. En Lucas 19, 1 al 10. A ver si lo puede poner ahí, Lucas 19, del 1 al 10. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose yo en tu casa. Se invitó a comer. Jesús se invitó a comer a la casa de Zaqueo. Y este hombre se convierte y se vuelve a Dios. Todo lo que hizo Jesús lo hizo afuera. Jesús evangelizaba en los peores lugares. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de tributos públicos, y le dijo, y se levantó y le siguió. ¿Qué significa eso? Mateo era un cobrador de impuestos. Israel estaba bajo el yugo de Roma y cobraba impuestos, y no eran pocos, eran muchos. La gente era pobre, muchos no tenían con qué pagar, y si no pagaban iban a la cárcel o lo hacían esclavos o morían. Y Mateo era un judío que hacía esto a sus propios hermanos, le cobraba impuestos y era odiado por los judíos, por sus propios hermanos. Pero Jesús no lo miró así. Este es candidato para cazuela, dijo Jesús. Es candidato para discípulo. A veces nosotros miramos a los malos de este mundo y los desechamos porque pensamos que ellos no califican. Pero Dios no es así.
Dios mira a todo hombre y a toda mujer como un hijo, como una hija de Él. Y quiere que vayamos y les prediquemos y que les hablemos. A la prostituta, al homosexual, al alcohólico, al ignorante, al vagabundo, al intelectual, al rico, al pobre. Dios no hace excepción de personas. Y el primer milagro que hizo Jesucristo, ¿saben dónde fue? En una boda. Convierte el agua en vino. Una fiesta, algo común, lo hace sobrenatural. Y en una fiesta también, en una boda, tú puedes predicarle a la gente, en un bautismo, en cualquier lugar. Pero tenemos que salir afuera. Y Jesús se movía con mucha libertad con las personas de afuera, como que Él tenía más conflicto con la gente que estaba dentro del templo, con los fariseos. No tenía esa libertad, ni manifestaba su poder ahí, sino que era afuera. ¿Quieres saber algo? ¿Sabe dónde Dios va a manifestar su poder y su sobrenaturalidad? Va a ser en la célula, con la gente nueva. Hemos estado orando por la gente y la gente está siendo sanada en la célula. Hay gente que está siendo liberada de demonios. Hay manifestación de demonios en la célula. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama al perdido. Y Él hace cosas para que la gente crea y se vuelva a Él. Aquí todos creemos. Aquí todos estamos bien. Pero afuera no es así. Afuera es un caos. Y el gran hecho de la cruz fue afuera de la puerta, afuera de la ciudad. Jesús fue crucificado en el monte de la Calavera. Ahí Él fue crucificado y fue el acto consumador de la redención. No aconteció dentro de la ciudad santa, sino afuera, fuera de las murallas de la religión. Nosotros tenemos que luchar contra la religión, porque de que nosotros nacemos, se nos ha inculcado la religión y somos religiosos por naturaleza. Y todas las cosas las hacemos como religión. Aún el culto lo hacemos como religión. Pero Jesús hizo todas las cosas fuera de la religión, fuera de las puertas. Jesús no es religión, es vida. Y tú te puedes convertir en un religioso. ¿Sí? Puedes venir a los cultos, a lo mejor hasta asistir a tu célula, pero no puedes estar, a lo mejor no puedes estar cumpliendo o haciendo la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Delante cantábamos, quiero ser un altar. Nosotros somos un altar porque nosotros portamos a Dios. Y tú tienes que llevar a Dios a todo lugar donde tú vayas, aún en un funeral. Y ese es el mejor lugar para predicar, porque la gente está más sensible a la eternidad. La verdadera santidad se debe practicar afuera, no acá. La verdadera santidad se desarrolla y se practica fuera de la puerta. En el versículo 12 dice, en el Hebreos 13, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Sí? Cuando alguien te insulta, ¿cómo le respondes? Porque aquí nadie te va a insultar, ¿no? Aquí nadie te va a tratar mal. Pero afuera te insultan, afuera te tratan mal. Y es ahí donde tú tienes que mostrar quién eres. Te bendigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios te ama. Señor, no tomes en cuenta este pecado. A veces uno quiere que el Señor manda fuego y destrúyelo. ¿No? Dan ganas, ¿no? Pero no.
O tus amigos, o tus compañeros están hablando de algo indebido. Están hablando de algo inmoral. Y tú pones a oído ahí y te quedas ahí en esa conversación. ¿No? Tú tienes que ser sal y luz donde estás. Fuera de la puerta. Jesús nos dio ese ejemplo. Debemos presentar sacrificio de alabanza y adoración dentro de la puerta. Pero eso no tiene sentido. No tiene sentido que tú vengas a adorar acá, a alabar a Dios, si afuera no lo haces. No tiene sentido. Eso es religión. Si tú vienes a adorar y alabar a Dios acá juntos como pueblo, tu vida tiene que ser coherente también afuera. Sobre todo con la autoridad. Hay problemas con la autoridad. Con Carabineros de Chile, con nuestros jefes. Por cuidado con eso, con los que nos gobiernan, nos presiden. Dios nos llamó a bendecir. Dios no te llamó para ser jueces de nadie. No nos llamó a ser jueces. Ni tampoco nos llamó a condenar a nadie. ¿A qué te llamó el Señor? A amar, a perdonar, a interceder por ellos, para que lo conozcan a Él y que lo puedan conocer a través de ti. Porque Dios no tiene más mano ni más boca que tú. Dios no va a mandar un ángel, te va a mandar a ti. Cuando vas al consultorio, cuando vas al hospital, esos lugares están llenos de gente. Y Jesús siempre estaba ahí, donde estaba la gente. Jesús iba donde había gente. ¿Y a qué iba? A predicar, a hablarle. La madurez de la vida cristiana se cultiva fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. El combate de la fe se vivirá fuera de la puerta. En la universidad, en el trabajo, en tu barrio. Ahí es donde tú tienes que testificar de Cristo. Mostrar con tus hechos y con tus palabras quién eres. No puedes contaminarte con el mundo. Tenemos que salir fuera de la puerta. Dios nos habló años atrás a través de una visión de las 3 puertas y los canales. La primera puerta eran de los recursos que Dios iba a proveer. Y Dios provee. Dios es el dador de todas las cosas. La segunda puerta era la revelación, que Dios nos iba a dar su palabra. Dios no iba a revelar su palabra, iba a traer revelación a la iglesia por causa de las multitudes que iban a llegar. Y la tercera puerta, me quiero detener ahí, estaba cerrada. Dios me habla, me dice que entre al cuarto, y en el cuarto no hay nada. Yo creo que me está hablando de la religión. Me está hablando que la iglesia se encierra en 4 paredes y el cuarto estaba oscuro. Así es la religión, algo oscuro, muy oscuro, porque ahí no hay luz. Y a la tercera vez que insiste esa voz hablándome en la visión, que mire las paredes de la habitación, y en el cual las paredes no hay nada, y se derrumban. A la tercera vez, número 3, 3 puertas, 3 canales. Es Dios manifestado, Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Se cumple la redención y el plan perfecto de Dios. Al tercer día Jesús resucita. ¿Y qué hizo los otros 2 días? Interesante. ¿Ha leído la Biblia?
Dice que Él desciende a los lugares más profundos de la tierra y tiene un encuentro con alguien, con Satanás. Le quita las llaves de la muerte y le aplasta la cabeza con el pie. Lo pone bajo sus pies. Rompe el imperio de la muerte y la condenación que había sobre el hombre, sobre la humanidad. Satanás se enseñoreaba sobre la muerte por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y dice que le quita las llaves de la muerte. Por eso Jesús es el Señor de la vida y de la muerte. Si Jesús no le quita las llaves de la muerte a Satanás, Él no puede resucitar. Al tercer día Él resucita, venciendo a la muerte, venciendo el Hades, venciendo el pecado y la condenación. Por eso la cruz y el consumado es glorioso y tremendo, porque Él resucitó al tercer día para darnos vida y sacarnos de una condición de muerte y llevarnos a un estado de vida por medio de la cruz, por medio de la redención. Al tercer día Él resucita y nos da vida. Pero todo lo hizo fuera de la puerta. Todas las cosas que el Señor hizo, las hizo afuera. Escucha esto, iglesia. Es tiempo de salir. Es tiempo de ir. Y de predicar el Evangelio, no solamente con palabras, sino también con tu vida, con tu testimonio. Porque es ahí donde tú te vas a ir desarrollando y tú vas a ir creciendo. El mayor crecimiento y tu madurez espiritual se provoca afuera, no acá adentro. En tu casa, ahí te conocen como tú eres. Tus padres, tu esposa, tu esposo, tus hijos. En tu trabajo, tus compañeros. ¿Qué dicen tus compañeros de ti? ¿Qué piensan tus compañeros? ¿Se ríen de ti? ¿O dicen, es un hombre, una mujer seria en Dios? ¿Corres con ellos tras el pecado? ¿O marcas la diferencia? ¿O marcamos la diferencia? Hace poco escuché este testimonio. Un joven de acá se convierte. Va a su trabajo y a todo el mundo le empieza a hablar de Cristo y a testificar que había conocido al Señor y que ahora estaban enamorados del Señor. Y había un compañero de él que también era cristiano y llevaban muchos años trabajando y él nunca se había enterado de que él era cristiano. Cuando él empieza a hablar de Cristo, el otro le dice, yo soy cristiano también. Puede estar pasando también contigo, que en tu trabajo nadie sabe que eres cristiano. Cuidado. Dios te llamó para testificar de Él. Veamos Lucas 10. Voy concluyendo. ¿Están aburridos? Cuando vino el Espíritu Santo a mi vida aquella noche, se fue la depresión. El Señor sanó mis heridas. Fui transformado en otro hombre. No quería casarme, no quería hijos, no creía en la familia. Estaba decepcionado de todo. Pero cuando Él vino, cambió eso en mí. Puso el deseo en mi corazón de formar una familia, de formar un hogar. Nunca me había puesto a orar por una esposa. Me puse a orar por una esposa. Le escribí al Señor las cualidades y todo lo que yo quería en aquella mujer. ¿Y saben? Ocurrió algo extraordinario. De la noche a la mañana me quedo sin trabajo. Yo le digo, Señor, por nada vuelvo a Arica. Arica no vuelvo. Estaba en Antofagasta, me congregaba en la comunidad de allá. Había un mover muy fuerte del Espíritu Santo en ese lugar. Era impresionante cómo Dios se movía. Y la unción que había allá, yo no me quería ir, quería estar allá. Allá estaba mi padre espiritual, allá estaban mis hermanos. Pero el Señor me decía, ve a casa. Y cuando Dios habla a mi corazón y me dice, ve a casa, yo sabía que era Arica.
Oh, dije, Señor, me costó dar ese paso de fe. Así que me vine. Embarqué las pocas cosas que tenía y me vine para Arica y llegué a casa. Y yo dije, bueno, debe ser para que mi familia se convierta, para que ellos se vuelvan al Señor. Y volveré. Y volveré para allá. Mi corazón estaba allá. Y no fue así. Fue duro. Entré a trabajar con un hermano que era contratista. Mis manos nunca habían pescado una picota, una pala. Nunca había yo tomado un cincel o un combo y romper muros. Trabajaba con un electricista. Y yo lloraba así porque las manos se me rompían de dolor. Y yo lloraba y, Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿por qué me pones acá? Y le clamaba al Señor. ¿Y cuál será la intención de esto? Bueno, después entendí por qué. Y justo ahí donde yo llego a trabajar estaba ella. Y conversábamos. Y yo la miraba y de repente un pensamiento pasaba por mi mente y me decía, ¿será ella tu esposa? Decía, no, ella no, decía yo. ¿Por qué decía que no? Porque yo miraba con los ojos físicos. No es que ella no era bonita, era linda. Pero no era lo que yo pensaba. Yo estaba equivocado. Y claro, ella tenía hartos pretendientes también, ¿no? Y comenzamos a conocernos. Ella se pone nerviosa cuando habla de estas cosas. No le gusta, dice. Pero es para que escuchen testimonio. Y comencé a conocerla, a saber quién era ella. Y comencé a enamorarme. Primero fuimos hermanos, como dice la palabra. Después nos hicimos amigos. Su familia muy aprensiva. La cuidaban porque la única mujer. Cuidaban las joyitas así, del lobo feroz. Y no la dejaban salir, la restringían. Un día la invito al cine, me dice que no le dan permiso. Pero ¿cómo si tú ya eres mayor de edad? ¿Cómo no te van a invitar? Y estaba tan enojado porque no le habían dado permiso. Pero ahí me di cuenta que me había enamorado. Ahí me di cuenta que la amaba y que quería estar con ella. Quería que ella fuera mi esposa. Y cuando nos casamos, Dios me hizo entender que ella era la mujer por la cual yo había orado allá en Mejillones y porque Él me había traído a esta ciudad, porque Él me estaba respondiendo a aquella oración. Y ella tenía todos los requisitos y aún más de lo que yo había puesto en la hoja, de lo cuanto yo le estaba pidiendo a Dios, la que iba a ser mi esposa. Adriana Valenzuela. Llegué sin nada a la ciudad de Arica, sin nada. Y acá el Señor me dio un trabajo. Aquí el Señor me dio una familia, una esposa, un hijo, una casa y un ministerio. Y eso lo hace el Señor. Cuando tú le crees y cuando tú haces las cosas de manera correcta delante de Él. Amén. Lucas 10, voy terminando. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y le decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis nada para el camino. El Señor lo que te está diciendo en esta mañana o en esta tarde ya, id. Tenemos que ir. Cuando Dios me habló y nos habló y me mostró la visión, los muros caen. Yo veo los campos que están listos para la siega. El trigo
Esos campos están llenos de trigo, pero había que ir a buscar el trigo. Hay un texto bíblico que dice que el Señor recogerá el trigo y lo pondrá en su era. Se separará el trigo de la paja y lo pondrá en su era. Tú y yo éramos trigo y alguien te fue a buscar, alguien te habló para que tú llegaras y te convirtieras en parte de su pueblo. Porque viene el tiempo en que el Señor va a venir y Él va a volver y Él va a limpiar el trigo y va a sacar lo que Él no plantó. Pero eso lo va a hacer el Señor, no nosotros. El Señor es el que coloca y el que saca. Él hace las cosas en su perfecta voluntad. Y envió y comisionó a los 70 y le dijo: id. Y ellos llegaron contentos y se regocijaban y decían: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: no regocijaos, porque los demonios se sujetan y le obedecen, sino más regocijaos. ¿Por qué? Porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Hay muchos que están esperando ser inscritos en el libro de la vida, y tú y yo somos llamados para que esas personas conozcan al Señor y sean salvas. Para ir concluyendo, en Mateo 28, 18, Jesús da la gran comisión. Él había resucitado, Él había concluido su obra, pero no terminaba ahí, sino que su obra tenía que continuar a través de nosotros, a través del poder del Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, dice, toda autoridad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Esto es tremendo. Dice: toda autoridad yo tengo aquí en la tierra y en el cielo. No hay ninguna autoridad mayor que yo. No hay nada que se pueda oponer y resistir a mi obra, a lo que yo voy a hacer en la tierra. Nada, dice, ni aun las puertas del infierno van a prevalecer. ¿Por qué? Porque yo tengo toda autoridad, dijo el Señor. ¿Qué autoridad? Porque Él venció a Satanás. Despojó a los principados y a las potestades y las expuso públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos. ¿Cómo triunfó Jesús? Cuando Él resucita. Esa es su victoria, porque Él resucitó. Él está vivo. Y le dice a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Nuevamente, vayan. ¿Le está diciendo por favor? ¿Le está diciendo sientan? Cuando sientan, vayan y háganlo. Cuando a ustedes se le ocurra, cuando ustedes quieran. No. Por tanto, id y haced, ¿qué cosa? Discípulos. Discípulos a las naciones. Jesús llamó a sus discípulos fuera de la puerta, donde ellos estaban trabajando, donde ellos se movían. ¿Por qué discípulos? Porque el Padre quiere hijos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y solamente la imagen de Cristo se va a formar en ti cuando tú te hagas un discípulo. El deseo de Dios es tener una gran familia. El propósito de Dios es ese, tener una gran familia de hijos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Ya no es el unigénito. El hacer discípulo significa que tú eres transformado a la imagen de Cristo. Y la imagen de Cristo, la imagen del Hijo de Dios, se está formando en ti. ¿Por qué? Porque el Padre quiere muchos hijos
Y los hijos de Dios no están acá, están afuera. Hay que ir a buscarlos. A ti te fueron a buscar para estar acá. Por tanto, id fuera de la puerta. Amén. Quiero invitar a las personas que están participando en el Ministerio Vida, que están yendo al hospital los días viernes. Quiero que pasen adelante. Misión Vida. Misión Vida. Los que van, todos los que van, pasen adelante, los que han ido, los que están yendo. Quiero que miren hacia adelante, se pongan acá. Quiero que pasen los jóvenes que están yendo a las calles, que están trayendo el cielo a las calles. Fernando, ven. Y Nicolás. Miren, estos jóvenes están ahí y están sirviendo. Salen a predicar, pero también van a las calles. Y también están acá sirviendo en las cámaras, multimedia. En ese lado. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú para traerlos a ellos acá? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo tú y yo para traerlos? Quiero invitarte a que si tú quieres acompañarlos a ellos, ahí los días viernes a las 6 de la tarde, que pases aquí adelante. Ellos van a orar por la gente, van a predicarle a la gente y hablarle que hay un Dios que es real. No te comprometas conmigo, comprométete con el Señor, pero hay que salir fuera de la puerta. Quiero invitarte a que pases a estar con ellos para salir todos los viernes a las 6 de la tarde. Este viernes van a salir, van a estar allá en Patricio Lynch con 21 de mayo. Se van a juntar en ese lugar y ellos van a ir. Y lo están haciendo ya. Y gente se está convirtiendo, y gente está llegando a la célula porque ellos están hablando. Quiero invitarte para que los días viernes tú los puedas acompañar a ellos. Ellos van al hospital, entregan una tacita de té, una tacita de café y un pan, pero ahí entregan un mensaje, oran por la gente, pero también le dan una palabra de testimonio de quién es el Señor. Yo quiero invitarte ahora, ponte de pie, pongámonos de pie. Arica nos espera, esta ciudad nos está esperando. Escucha esto, no es necesario que vayas toda la semana o todos los días que ellos van. Puedes ir una vez al mes, 2 veces al mes, de acuerdo a tu disposición de tiempo, pero es importante que lo hagas y que te atrevas a pasar y a cruzar la puerta. También lo puedes hacer en tu trabajo. Atrévete. Yo ahora ya me estoy retirando de mi trabajo para entrar al ministerio a tiempo completo. Y antes de irme yo le dije a mi jefa, le dije, yo voy a orar por ti para que tú puedas tener hijos. ¿Me dejarías? Ella me dijo, sí, yo quiero. Y voy a orar por ella. Y yo sé que Dios va a responder esa oración, porque ya lo hizo en el pasado. Yo oré por otra compañera de mi trabajo. Ella era estéril, había adoptado un bebé. Y yo le dije, voy a orar por ti, para que el Señor te dé hijos. Y después de esa oración, ella me dijo, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Ahora tiene como 3 hijos de ella, más del que adoptó. Dios no tiene más manos, ni más boca, ni más pies que los tuyos para usarlos. Es tiempo de ir.